Hola a todos, mi nombre es Yacer. Después de una ausencia de 2 semanas, regresamos a Esto está mal. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Comenzamos con las noticias. El día de ayer en la mañana retienen al presidente Andrés Manuel López Obrador. Integrantes de la CENTE, antes de comenzar la mañanera, lo retienen por 2 horas con exigencias, etcétera. Él pide respeto. Eso. ¿Qué más? Sánchez Cordero deja la Secretaría de Gobernación y se va a la presidencia del Senado. Estados Unidos ataca a Estado Islámico en Kabul. La gente comienza a escapar del país, de Afganistán. Entonces tendremos que seguir con atención esta noticia. Microsoft se retracta y anuncia que Windows se podrá instalar en equipos más viejos que los que pensaban. Esto de forma manual, así que pues a todos aquellos que tenemos equipos más viejitos podremos disfrutar de Windows 11. La UNAM crea un cubrebocas antimicrobiano que mata el COVID. Muy buenas noticias para la Universidad Nacional. Para los amantes del anime, la película de Kimetsu no Yaiba se estrenará en Amazon Prime el 13 de septiembre. En los Juegos Paralímpicos, México lleva 5 medallas, 2 de oro y 3 de bronce. Una de oro por halterofilia para femenino con Amalia Pérez. Bronce para 100 metros femenil con Fabiola Ramírez. Y Rosa María Guerrero gana bronce en el lanzamiento de disco. Jesús Hernández obtuvo esta noche el oro en 150 metros varonil en natación. Y Eduardo Ávila bronce para peso menor de 81 kilos en judo. Muchas felicidades a los deportistas. Siempre somos más exitosos en Juegos Paralímpicos. No somos. Siempre son más exitosos los deportistas en Juegos Paralímpicos. Muchas felicidades a todos. Ojalá que haya más medallas. Esto es todo en las noticias por hoy. Continuamos. ¿Qué es la corresponsabilidad? La corresponsabilidad es una responsabilidad compartida de una situación o una actuación determinada entre 2 o más personas o 2 o más entes. En este caso, ambos entes o todos los entes que componen esta corresponsabilidad son objeto de derechos y de responsabilidades en la misma medida. ¿Qué es lo que está mal en este asunto? Que nos gusta ser no corresponsables, sino co-irresponsables. Porque al final nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. Entonces, y digo, es mucho más cómodo, es obvio que es mucho más cómodo. Pongamos el caso de WinRAR, que tiene un montón de usuarios, millones de usuarios en todo el planeta. Y solamente algunos son los que pagan por el servicio, siendo que el programa funciona perfectamente aunque uno no pague. Entonces, esto es la corresponsabilidad. En el caso específico de WinRAR, tendríamos que ser corresponsables pagando. Obviamente tendríamos, porque me asumo como parte de este grupo que es el que no paga. Tendríamos que ser corresponsables pagando por el uso del programa, pero pues en realidad no lo hacemos. Y dejamos que el desarrollo de mejores versiones, etcétera, quede a cargo de gente que sí paga. Entonces, como usuarios gratuitos, cargamos el desarrollo de nuevas utilidades que pueda tener el programa a la gente que sí paga. Que no deben ser pocos tampoco, pero puedo asegurar que son muchos más los usuarios gratuitos que los usuarios de paga. ¿Qué sucede en este caso? Para muchos es mucho más sencillo recibir sin aportar, tener sin dar. Y esto no solamente pasa a nivel económico, sino también a nivel social, a nivel doméstico. Somos muy asiduos a pedir, a recibir y nunca actuar en consecuencia. Nunca asumir que tenemos una deuda, si bien no de hecho, sí una deuda que tendría que ser de alguna forma moral. ¿Por qué? Porque al final lo que uno recibe, es decir, yo recibo algo que le costó algo a alguien más. Y por ejemplo no hablo del trabajo,
O sea, un trabajo uno lo hace y le pagan y le tienen que pagar por hacer ese trabajo. Eso es por ley normal. Tampoco digo que hay que devolver todos los favores o etcétera. Hay mucha gente que es muy gentil y hace los favores que se le piden, pero también hay mucha gente que uno hace favores y la gente no retribuye, ¿no? Te voy a pagar, te voy a ayudar, te llamo para ver cuándo nos vemos para ayudarte a pintar tu casa o lo que sea. En este caso hay gente así y también hay gente que te llama y te dice, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Oye, ¿te hace falta tanto? Oye, etcétera. Es decir, hay de todo en todos lados. Pero todo esto tiene que ver con cuánto nos cuesta. No solamente en términos económicos, sino también en términos de esfuerzo. ¿Qué tanto nos cuesta ser gentiles, apoyar? Y esto, pues no lo vemos. Solamente vemos cuando recibimos, los que recibimos. Es decir, el propio hecho de recibir nos aleja de lo que en algún punto le cuesta a la otra persona o la otra entidad, cuánto trabajo implicó que nos pudieran ayudar. Eso es muy cómodo. Es muy cómodo y en términos generales es parte de la naturaleza de supervivencia que tenemos todos. Es decir, primero mi bienestar y después veré si tu bienestar me conviene o no. ¿Qué hacemos en estos casos? Asumir la corresponsabilidad, por ejemplo, del cambio climático. Como humanidad podemos decir que somos corresponsables del cambio climático, por poner un ejemplo. Y es normal, pues queda claro. Somos la única especie que tiene capacidad de ponerle en la madre a todo. Y además conscientemente, y además por dinero. Y bueno, el problema viene ahí. La industria de los teléfonos, por ejemplo. La industria de los teléfonos produce cantidades estúpidas de contaminación. Los microchips, sobre todo, son una de las principales fuentes de contaminación en el planeta. Y cualquiera puede decir, bueno, tú tienes un teléfono celular, eres directa o indirectamente responsable de esta contaminación porque consumes este teléfono celular. Puede ser. Pero yo, al menos yo personalmente, trato de que mi teléfono celular me dure al menos 2 años. ¿Por qué? 1, porque no tengo para comprarme teléfono cada año o cada 6 meses. Y 2, porque sí considero que al ser un aparato medianamente caro, estamos hablando de un aparato que se pueda utilizar decentemente y que tenga las funciones, si no básicas, al menos de un uso un poquito arriba de lo básico. Es un equipo que te tendrá que costar aproximadamente entre 7,000 y 10,000 pesos. Entonces, invertir en un equipo o invertir 7,000 o 10,000 pesos en algo que te va a durar 6 meses es francamente ridículo. Quien lo pueda hacer, felicidades, no los critico, pero me parece ridículo gastar ese dinero en algo como un teléfono celular. Si uno va a gastar más de 10,000 pesos en un equipo electrónico, pues preferiblemente una computadora. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Y bueno, les decía, entonces este asunto de la contaminación puede ser que yo sea responsable indirectamente por consumir, hablando de teléfonos celulares, pero trato de que sea un consumo al menos un poco más responsable. La ropa es una de las industrias más, si no la más contaminante de todas. La industria textil es bestial con el medio ambiente y esto implica que hay una cantidad enorme de gente trabajando en la industria, desde quienes diseñan hasta quienes consiguen la materia prima para hacer la propia tela. El consumo tiene que ser menor y más responsable, sí. Y uno pues es indirectamente corresponsable de el cambio climático, del problema de la contaminación, etcétera. ¿Qué vamos? También hay que dejar claro que el cambio climático es uno de los muchos cambios climáticos a los que ha estado sujeto el planeta Tierra durante toda su existencia. Así que, si bien podemos decir que hay especies en peligro de extinción, se han extinto más especies en el planeta, que no es justificación, se han extinto más especies en el planeta que las que existen actualmente, de todos los animales, desde insectos hasta mamíferos, peces, todo. Entonces vamos, tampoco es que le importe mucho al planeta Tierra el calentamiento global, que se ha acelerado probablemente unos 100 o 200 años, pero en algún punto iba a suceder. Eso es en términos generales y muy por encima la corresponsabilidad que tenemos como sociedad del calentamiento global. Luego viene otro tipo de corresponsabilidad, la corresponsabilidad doméstica, que es un tema muy importante porque al final es como estos españoles que dicen, bueno,
Yo no recibo ni un gracias por ayudar en casa. Güey, no, o sea, no mames. No tienes por qué recibir un gracias por hacer lo que te toca hacer. Esa es tu corresponsabilidad. Vives ahí, tienes que mantener esa vivienda, ese lugar, ese entorno, lo tienes que mantener saludable, lo tienes que mantener en pie, lo tienes que mantener funcionando. No por ser hombre, el hecho de lavar un plato, de barrer, de meter la ropa a la lavadora, te implica un esfuerzo mayor al que hace cualquier mujer. ¿Por qué? No me gusta hablar de problemas de mujeres, no porque sean de mujeres, sino porque son problemas para las mujeres. Lo que como hombres vemos totalmente normal y totalmente natural, para una mujer sí implica un problema mucho mayor. En Europa, por ejemplo, el 85% de las mujeres trabajadoras, recibe un sueldo 30% menor al que recibe un hombre por el mismo trabajo. ¿Por qué? No por el hecho de que trabajen igual, porque de hecho no, pero ahí les va. Las mujeres piden y representan un altísimo porcentaje en una figura laboral en la que no cumplen completamente el horario laboral. ¿Por qué? Pues porque tienen que ir a su casa a cuidar niñas, a cuidar niños, a cuidar abuelos, a cuidar personas que no pueden valerse por sí mismas, etcétera. Pero son las mujeres las que hacen este trabajo, son las mujeres las que piden este permiso, digámoslo, que no es un permiso porque en realidad no es un permiso, porque pierden derechos, pierden sueldo, pierden prestaciones, pierden a futuro, pierden una pensión más digna, etcétera, una pensión que valga lo que hacen por su trabajo. Si no tenemos clara esta parte, esto es hablando de Europa. En México no podemos ni pensar en una situación medianamente parecida. ¿Por qué? Porque las mujeres, muchas mujeres, ni siquiera se van a trabajar, ni siquiera tienen oportunidad de ir a trabajar o de estudiar para cuidar al abuelo, para cuidar al hermano, para cuidar a la sobrina, para etcétera. Todas estas tareas domésticas. Obviamente estoy hablando del cuidado de personas, pero carga también la otra responsabilidad, hacer la comida, realizar los quehaceres de la casa, las actividades escolares, etc. Es muy sencillo para mí, al menos, en mi condición masculina, decir, bueno, mi mujer está en casa, que yo también porque trabajo, al menos ahora estoy en teletrabajo. Para mí es muy sencillo decir, bueno, mi horario no me permite ir a las juntas escolares, que son odiosas, que nadie quiere, que a todo mundo le molestan. Y entonces ella toma todo su ser, toda su paciencia y toda esa gran generosidad que tiene hacia mí al menos, y va a aguantar esas odiosas juntas escolares. Hay mujeres que yo conozco, amigas entrañables que yo conozco, que educan a sus hijos, los educan muy bien y son jefas en sus trabajos. Y se tienen que matar, porque se están matando, en atender a su hijo y ser una de las mejores ingenieras que conozco. O tienen sus 2 o 3 hijos y se dieron el tiempo de estudiar, que eso también es un problema. No el hecho de estudiar, sino el hecho de que tienen que darse tiempo para estudiar. Entonces, dentro de todas sus responsabilidades, se dieron este tiempo para estudiar, convertirse en abogadas y sacar adelante a su familia. Esto es una coirresponsabilidad. ¿Por qué? Pues porque al final nosotros, todos como sociedad, tenemos una responsabilidad moral de hacer que este tipo de circunstancias dejen de existir. No podemos, bajo ninguna circunstancia, continuar esperando que el cuidado de los niños, los quehaceres de la casa, la carga sentimental, la responsabilidad afectiva, etcétera, recaiga en las mujeres. No digo tampoco que todos los hombres seamos así, pero bien que mal, la idiosincrasia mexicana nos lleva a este punto, de alguna o de otra forma. Es decir, probablemente nos levantemos y hagamos la comida y barramos un poco, etcétera, o ayudemos con los quehaceres de la casa, etcétera, pero no hacemos el rollo de la escuela, de ir a la escuela a pelearse con los maestros. No lo hacemos. Y aquí hay un problema. Se asume entonces que, pues por ese hecho de ser hombre, no se sabe usar la lavadora, no se sabe usar la estufa, no sabe uno prender la licuadora, mil cosas que francamente son tonterías, porque
pues al ser seres humanos, tenemos capacidades implícitas iguales. Eso es por un lado, por el lado de corresponsabilidad doméstica. Luego está la otra, la corresponsabilidad social. No voy a defender a ningún gobierno bajo ninguna circunstancia, porque ningún gobierno me ha demostrado que hay corresponsabilidad de ningún tipo. Sobre todo, por ejemplo, en este caso específico que ya está en puerta, que es el regreso a clases, que el gobierno insiste, y no sé por qué, insiste tanto en regresar a clases, en que los niños regresen a clases. Debo decirlo, el director de la escuela a la que van mis hijos es muy insistente en este punto. Mándenlos. Pues no. El asunto es que se da, sobre todo en los niños, que son asintomáticos a COVID-19, pero portadores. Entonces, no voy a mandar a mis hijos a arriesgarlos a ellos y a los que quedamos de la familia. Entonces, no, mi recomendación es no mandar a los niños hasta que ustedes se sientan seguros, hasta que haya vacunas para todos y hasta que haya una verdadera corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque nos hacen firmar una carta, o nos quieren hacer firmar una carta en la que nos hagamos corresponsables, pero es un contrato en el que la escuela no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que le suceda a nuestros hijos. Entonces, esta parte de la corresponsabilidad del gobierno no la voy a defender bajo ninguna circunstancia. Vamos a la otra corresponsabilidad, a la corresponsabilidad social. Tendemos mucho a, como les decía antes, recibir y recibir y recibir. ¿Qué tanto nos cuesta como sociedad ser irresponsables? Tirar basura en la calle, maltratar mobiliario, etc. De por sí, no podemos decir que vivimos en las ciudades más avanzadas en términos de servicios. Y encima de eso, hay gente que tira basura en la calle, hay gente que destruye el mobiliario, hay gente que estorba, que pone sus bienes mostrencos, banquetas, bancas, altares, etcétera, a media banqueta. ¿Por qué? Pues porque sus ganas se les pega, ¿verdad? Esto creo que también es parte de la corresponsabilidad que debemos tener. Muchos dicen, bueno, es que está enfrente de mi casa, es mi banqueta y yo hago lo que quiera. No, lo que está en su casa es lo que está adentro de su casa. Lo que está afuera, pues es de todos. Y pues desde ahí vienen los problemas, porque pues al final, pues es que es mi entrada y es mi rampa. No es tu entrada. Está hecha para que te facilite el acceso a tu casa si tienes un vehículo, pero no es tu rampa ni es tu banqueta. Y digo, está bien, tenemos capacidades de hacer que nuestro entorno sea mejor, sea más cómodo y sea más útil para todos. Está bien, y es razonable pensar o asumir que mi bienestar puede estar por encima del de los demás. Es obvio, lo decía hace un momento, es un asunto de evolución, de supervivencia. Pero sí creo que la corresponsabilidad tiene que recaer cuando, por ejemplo, en un lugar planeado para hacer una habitación, una casa habitación, haya una fábrica. Eso es simplemente una gandallez. Eso es abuso prácticamente. ¿Por qué? Porque una fábrica no consume la misma cantidad de agua ni la ensucia en las mismas cantidades. Entiendo que cada quien tiene que tomar algunas medidas para sobrevivir, pero también hay medidas en las que las cosas están hechas para algo. Y si bien es muy complicado conseguir un lugar para poner una fábrica, no es imposible. Digo, si puedes poner una fábrica en una casa, la puedes poner en otro lado, en otro terreno. Es así de sencillo. Y nosotros, como parte de esta sociedad, de este entorno, podemos ser responsables o irresponsables. Nuestra responsabilidad sería no en términos de convertirse en el vecino fastidioso, sino más bien hacer entender a la gente que yo tengo los mismos derechos a la comodidad y a la tranquilidad de estar en mi casa, pero también tengo las mismas obligaciones. No puedo tirar basura, no puedo ensuciar fuera, no puedo obstruir el paso, no puedo impedir que pasen ambulancias, no puedo mil cosas. Es decir, a mí me impresiona, por ejemplo, qué tanto le gustan los tamales oaxaqueños a la gente. En este momento estoy grabando de día, tuve oportunidad y lo estoy grabando de día, pero he tenido que pausar varias veces por al menos 5 tamaleros. Y no entiendo por qué, que la verdad es que no son ni tan buenos. Bueno, el asunto viene cargado en
convivencia, en la responsabilidad de la convivencia. Entonces desde ahí debemos tomar una medida en la que podamos estar en paz todos sin afectar los derechos de tranquilidad de los demás. Eso es primordial. Y creo que ahí viene precisamente el asunto de la corresponsabilidad al menos a nivel de convivencia social. Ahora vamos a la corresponsabilidad educativa. Hace un momento hablé del rollo de la escuela, etcétera. Pero ahora vamos con el rollo de la corresponsabilidad educativa. ¿A qué me refiero con educativa? Pues tiene que ser a nivel educativo, pero tanto moral como catedráticamente. Para muchos papás es muy cómodo dejar que los maestros les enseñen a los niños que hay que cepillarse los dientes, que hay que lavarse las manos, que hay que comer 3 veces al día, que hay que, etcétera, 1000 cosas. Todas estas cosas son conocimientos básicos que se deben tener en casa. Yo no le puedo pedir al maestro o a la maestra que le diga a mi hijo o que le enseñe que tiene que respetar a sus abuelos, que respetar a sus tíos, que no tiene que hablar con extraños, etcétera. Toda esta parte de esta educación que es muy básica, sé que me escucho como señora de Facebook, pero esta parte de la educación en la que hay que enseñarle a los niños a respetar a la gente, a no hablar con extraños, a cepillarse los dientes, a estas actividades domésticas en las que, pues sí, a ver, te levantas, no solamente limpias el lugar en donde comiste, sino aparte lavas tu plato, tu cuchara, tu vaso, etcétera, lo pones a secar y lo guardas. Toda esta parte de la educación no podemos dejársela a los maestros, esta parte nos toca a nosotros. La que sí podríamos dejar es la educación de cátedra, que es esta educación en la que les enseñan a los niños a sumar, restar, multiplicar, leer, etcétera. Pero viene la corresponsabilidad también. Tanto hay corresponsabilidad en términos de educación doméstica, digamos la doméstica, porque moral tampoco es tan... que sí debería tomarse así, pero bueno. Tenemos la corresponsabilidad, tanto padres como maestros, de enseñarle a los niños respeto, higiene, etcétera. Y nosotros también tenemos la otra corresponsabilidad, tanto maestros como padres, de enseñar a los niños a reforzar estos conocimientos, sumar, restar, leer, etcétera. Es decir, no podemos ir por la vida pensando que solamente el maestro es responsable de que mi hijo aprenda a leer. Si yo no tomo un libro en mi vida y doy el ejemplo, no le puedo exigir al maestro que lo enseñe a multiplicar si yo no me sé las tablas. Todas estas cosas que parecen muy sencillas, que parecen muy básicas, no podemos exigirlas. Es de lo que les hablaba. No podemos exigir algo sin ser corresponsables. Y si no, sin ser corresponsables, sin asumir que estamos siendo de alguna forma irresponsables y de otra forma más honesta, un tanto cuanto abusivos. Y desde aquí, ¿qué es lo que está mal con la corresponsabilidad? Pues prácticamente nada. Lo que puede llegar a estar mal hablando de corresponsabilidad es eso, precisamente no ser corresponsable, no ser consciente de que hay consecuencias a los actos que realizamos. En todo caso, por ejemplo, el asunto del gobierno que no es corresponsable con estas acciones tomadas hacia el regreso a clases es falta de corresponsabilidad. Cuando una persona recibe algún apoyo y no es recíproca, ya no digamos pagando sus impuestos o lo que sea, sino simplemente no tirando basura en la calle, no obstruyendo, etcétera. Esto es lo que puede llegar a afectar la propia corresponsabilidad. Nos enfrascamos en el rollo de que todo tiene que funcionar para nosotros y nunca vemos más allá de este asunto. Y entonces, cuando se nos exige ser o asumir el costo de la propia responsabilidad, es cuando ya tenemos un problema. ¿Por qué? Pues porque nunca tenemos claro que realmente toda esta acción que nosotros hayamos realizado tiene una consecuencia y en algunos casos, en la mayoría, tiene un costo. No hay nada malo con la corresponsabilidad. Lo que está mal, hablando de corresponsabilidad, es que no exista tal.
Y no existe por parte del gobierno, y no existe por parte de la gente, y muchas veces no existe ni siquiera dentro de los hogares de cada uno de nosotros. Yo los invito a que seamos más conscientes de lo que exigimos y de lo que damos, de lo que pedimos y de lo que otorgamos. Simple como eso. Hasta ahí la edición de hoy. Espero que les haya gustado. Les agradezco como siempre que me escuchen. Ya estamos en el 5º programa. No se hicieron programas durante las 2 semanas anteriores porque tuve algunos inconvenientes personales, de los cuales no les hablaré, pero hablaré de la consecuencia que me trajeron. Y pues nada, les agradezco nuevamente que hayan escuchado. Yo soy Yacer. Los invito a que se conecten a estoestamal.com. Ahí están nuestras redes sociales, ahí están nuestras plataformas y ahí pueden suscribirse a todo, desde los canales de escucha hasta los canales de redes sociales. Estamos un poco ausentes ahora en redes sociales, pero ya iremos subiendo más actividad. Les agradezco nuevamente, que pasen una excelente semana y nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta luego.